Buenos días, alumnado. Hoy vamos a hacer una clase de matemáticas que va a ser un poco del repaso de lo que ya habíamos visto antes, porque hay gente que no lo ha entendido del todo, hay otras personas que pues les cuesta un poco más y no le va a venir mal esta lección de repaso que estará colgada en YouTube. Así que si esto ya lo has hecho, lo has entendido y has hecho todos los deberes que mandamos en clase, puedes saltarte este vídeo. Si no, pues presta atención porque vamos a ver cosas muy interesantes. Así que nada, nos ponemos con mates, ¿de acuerdo? Vamos a empezar directamente por la página 96. Bueno, este es el tema nuevo, que es el tema 6 de expresiones algebraicas, si no me equivoco, sí, expresiones algebraicas. Entonces, en la página 96, la verdad es que esta parte inicial de donde partimos es muy fácil. Vamos a ver lo que es un monomio. Un monomio significa que vamos a tener un número, por ejemplo, el 3, seguido de una incógnita, por ejemplo, la x. Teniendo este tipo de monomios, pues también podemos tener otros, por ejemplo, 15xy, o, por ejemplo, y elevado a 3. Eso también sería un monomio. Dentro de los monomios podemos catalogarlos según su grado, su coeficiente numérico y su parte literal. Vamos a ver cada uno de ellos qué coeficiente, qué de todas estas cosas tendría. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a ver es el grado. El grado corresponde a la cantidad de letras que tiene este monomio. Vale, este monomio, ¿cuántas letras tiene? Aquí que nosotros veamos solamente tiene la X, por lo tanto no está elevada a ninguna cosa, tenemos una sola letra, por lo tanto grado 1. ¿Vale? En el siguiente monomio, 15 por X por Y, tenemos de letras tanto la X como la Y. Tenemos dos letras, por lo tanto el grado de nuestro monomio será 2. Por último, en Y elevado a 3 tenemos una sola letra, que es la Y, pero vemos que está repetida 3 veces. Por lo tanto, ¿el grado cuál será? Exactamente, el grado será 3. Vamos a ver, a pasar a otra cosa. Por ejemplo, vamos a ver el coeficiente. Coeficiente. Que básicamente se refiere al número que va al lado de las letras. En este caso, el coeficiente es el número que va delante de la X. ¿Cuál es? Pues directamente lo vemos, es el número 3. En el siguiente monomio, el número que hay acompañando a las letras sería el número 15, por lo tanto el coeficiente sería 15. Y en este último, y elevado a 3, parece que no hay ninguna letra, ningún número grande alrededor, igual que aquí tenemos el 3 o aquí tenemos el 15. Pero en realidad, siempre que no tengamos nada, es como si hubiese un número 1 invisible justo al lado de la i. Por lo tanto, el coeficiente numérico, el coeficiente de i elevado a 3 es 1. Pasamos ya a la última parte, en la que vamos a hablar de la parte literal. Parte literal. Literal obviamente proviene de literatura, de letra, así que en la parte literal vamos a copiar directamente las cosas que son letras. En 3x, ¿cuál es la letra? Obviamente la x, por lo tanto, parte literal, x. 15xy, ¿cuáles son las letras? X, Y, pues esa va a ser la parte literal. Y por último, en 1 por y elevado a 3, ¿cuál es la parte literal? En efecto, la parte literal es y elevado a 3. Como veis, esto es muy fácil y por eso os voy a poner algunos ejercicios para que hagáis en casa y que me podéis entregar para subir positivos. ¿De acuerdo?
os comento, de la página 97, ejercicios interesantes son el 7, el 8, no, el 8 no me gusta. Bueno, sí, el 8, pero el 8 lo hacéis como si fuese el 7, ¿de acuerdo? En el 8 tendréis que sacar el grado, la parte literal y el coeficiente. No hagáis el enunciado que os pone ahí del 8, eso no es lo que quiero que hagáis. Quiero que lo hagáis de este estilo, ¿de acuerdo? Y el ejercicio 11. Fácil y sencillo, ¿de acuerdo? Apuntad esto en la agenda o en donde queráis y vamos a pasar ya a lo siguiente. Dejadme que borre un poco aquí. Bueno, lo habéis copiado. Pausa del vídeo. Muy bien. Muy bien, seguimos con el repaso, ¿de acuerdo? En este caso vamos a pasar a la página 98, en el que vamos a ver las operaciones con monomios. Recordad que ya vimos una serie de instrucciones o pasos que nunca debéis olvidar y que tenéis que marcarlos, recuadrarlos y constantemente mirarlos en vuestra libreta, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante van a ser las sumas, las restas, multiplicaciones, divisiones y potencias, como siempre hemos visto. Empezamos por la suma y resta. Vale, la suma y resta de monomios. En la suma y la resta es imprescindible que los monomios tengan la misma parte literal, es decir, que sean de la misma especie. Por ejemplo, si yo pongo 3x más 2x, tienen la misma parte literal, que es x y x. Por lo tanto, sí que se pueden sumar. Lo que vamos a hacer va a ser sumar los números que tienen delante. 3 más 2. En este caso tendremos 5x. Esto sí que se puede hacer, carita feliz. Sin embargo, hay otras cosas que no podremos hacer. Pongamos un ejemplo. 3x más 2. ¿Tienen la misma parte literal? Aquí la parte literal es una x, pero aquí no existe parte literal. Por lo tanto, no pertenecen al mismo tipo y no se puede sumar. Es decir, esto se quedaría como 3x más 2. Así, tal cual. No podríamos hacer 5x, ¿de acuerdo? Con las restas ocurriría lo mismo. Si tenemos 8x al cuadrado menos 5x al cuadrado, ¿tienen la misma parte literal? Sí. La parte literal de la solución será la misma, ni se suma ni se resta. x2, pues de solución x2. 8 menos 5, 3. La solución de 8 por x al cuadrado menos 5 por x al cuadrado será igual a 3 por x al cuadrado. ¿De acuerdo? Más cosas así para que nos liéis. Por ejemplo, 10 y x más 3x y. Vale, aquí tenemos que la parte literal en el primero es y por x y en la segunda parte tenemos que es x por y. Realmente son las mismas letras, pero están desordenadas. Por lo tanto, siguen siendo las mismas letras. Sí que podemos sumarlo. Podemos escribir la solución tanto como y por x como x por y. Me da igual. 10 más 3... 13. 13, muy bien. 13 por xy, ¿vale? O por x, me da igual. Otro ejemplo que podemos hacer, ya el último, va a ser 2xy al cuadrado más 3x menos xy al cuadrado más 6x. Fijaos que aquí vamos a tener dos tipos de parte literal. Por un lado tenemos
xy al cuadrado. Y por otro lado tenemos la parte que solamente tiene la x. Así que vamos a sumar y restar cada uno con sus semejantes. En la primera parte, 2xy al cuadrado menos xy al cuadrado. ¿Qué número hay aquí delante? Claudia, Ara, ¿qué número hay aquí delante? No t'estava escoltant, estaves jugant amb l'Espira. Ah, qué mala hermana. Un 1. Por lo tanto, 2 menos 1 es 1. 1 por xy al cuadrado. O el por este se puede poner o no se puede poner. Se sobreentiende, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos 3x más 6x, que son de la misma especie. En este caso, 3 más 6 es igual a 9. 9. Y la parte literal es igual a x. Estas serían las dos soluciones, pero tenemos que juntarlas mediante un signo, en este caso positivo, porque este 9 que obtenemos aquí es un 9 positivo, ¿de acuerdo? Así que las sumas y las restas están claras, clarísimas, vale. Screenshot y borro. Vamos a pasar a las multiplicaciones. Luego os pondré unas instrucciones, que son las que os he comentado antes, que tenéis que repasar, memorizar, aprenderoslas a fuego, porque son las más importantes, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a ver las multiplicaciones. Vale, en este caso podemos multiplicar cualquier cosa. Me da igual si uno es x y el otro es y elevado a 3. Me da absolutamente lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. 3 por x elevado a 4 multiplicado por 5x elevado a 2. Vale, en las multiplicaciones, por una parte, lo que se va a hacer es que los números grandes, es decir, los coeficientes de los que hablábamos antes, se van a multiplicar entre sí, es decir, 3 por 5. Lo voy a hacer paso por paso. 3 por 5. Y por otra parte, la parte literal, es decir, la parte de las letras, si son la misma letra, van a sumar su parte superior. Es decir, tenemos aquí x elevado a 4 y aquí x elevado a 2. En este caso tendremos más 2. Es decir, 3 por 5... 15. 15, muy bien. X elevado a 4 más 2... ¿Yo qué sé? 4 más 2... 6. 6. Por lo tanto, tendremos 15 por x elevado a 6. ¿Está claro? Sí. Vale, vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, si tenemos 2x por 3y elevado a 2, lo que tendremos de nuevo es la multiplicación entre los dos coeficientes numéricos, es decir, 2 por 3, y luego la multiplicación entre los dos números. Aquí tenemos x y aquí tenemos y al cuadrado. En este caso, como no son las mismas, no lo podemos sumar, así que pondremos directamente x por y al cuadrado. 2 por 3, 6. X y al cuadrado. ¡Pam! Perfecto. Otro ejemplo más, ya el último porque me estoy cansando de decir siempre lo mismo. Y yo qué sé, x y elevado a 3 por 3x2 y elevado a 5. Bien, en este caso la multiplicación de los números de los coeficientes es 10 por 3. 10 por 3. Y aquí los números que tenemos son la x por y elevado a 3 y la x realmente está elevado a 1. Si no pone nada, vuelve a ser uno de esos unos invisibles. Entonces, por un lado vamos a tener la x que tiene este 1 de la primera parte más 2 de la segunda parte. Y la y tenemos y elevado a 3 de la primera parte y le sumamos 5 de la segunda parte. Es decir, aquí lo que tendremos es 10 por 3, 30
x elevado a 1 más 2, que es igual a 3, y elevado a 3 más 5, que es 8. ¿De acuerdo? Fácil y sencillo, pues copien y pasamos a la división. Vale, pasamos a la división. En este caso va a ser muy similar a lo que hemos hecho antes con la multiplicación. Por ejemplo, si tenemos 10x elevado a 8 partido 2 por x elevado a 6, lo que vamos a tener es que los números grandes, los coeficientes, se dividen. Es decir, 10 partido 2, que en el siguiente paso veremos lo que da, aunque si lo queréis hacer de forma directa, pues guay, ningún problema. Y ahora los exponentes de las partes literales se restan. Con la multiplicación se sumaban, ahora con la división se restan. Es decir, x 8 menos 6. 2. Calla, que todavía no lo estaba preguntando. Por un lado tenemos 10 partido 2. Ahora sí. 10 partido 5. Muy bien, 5. Y por otro lado, x elevado a 8 menos 6. Yo qué sé. 8 menos 6. 2. Muy bien. Entonces es 5 por x al cuadrado. Otro ejemplo sería 16 partido 4. Perdón, 16x elevado a 3 por y aquí x por y. Vale. La solución es 8, da igual. Calla, la solución no es 8. Es 8, hacedme caso. Vale, dividimos los dos coeficientes, que es 16 partido 4. Y en el siguiente paso veremos lo que nos da. Ahora, recordad que las letras que no tienen ningún número arriba tienen en realidad un 1 invisible. ¿De acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer es restar las letras que sean, restar las letras que sean de la misma especie. Es decir, la x elevado a 3 se restará con la x de abajo, que es menos 1. Por otro lado, la y, que es 1, se restará con la y de abajo. 16 entre 4. ¿He de contestar yo? Sí. 4. Muy bien. 3 menos 1. 2. Y 1 menos 1. 0. Vale. Cuando tenemos un número elevado a 0, es lo mismo que si no tuviésemos nada. Es como si fuese un 1. Esa cosa desaparece. Nos quedaría directamente 4 por x al cuadrado. ¿Vale? ¿Habéis entendido las divisiones? Sí. Me alegro. Pues bueno, lo copiáis y pasamos a las potencias y ya os explico todas las cosas. Claudia, ¿pots mirar si està gravant el mòbil, per favor? ¿Cuánto queda? Falten les potències i després ja pots eixir al pati. Bien. Eso es muy llegir. Claudia, mira si el mòbil està gravant. Ah, no, ha deixat de gravar fa temps. Mentirosa. Sí, seguís. Vale. Pues nada, el último paso, las potencias. Vale, pues las potencias son muy similares a las multiplicaciones, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener es, por ejemplo, 3x elevado a 7 y esto lo vamos a elevar todo al cuadrado. Por un lado, lo que vamos a tener que hacer es que el número o el coeficiente que hay delante se eleva al número que tengamos en el exponente, es decir, aquí tendremos 3 elevado a 2. Mientras que el exponente de la parte literal, este 7 y este 2, se van a multiplicar, es decir, x 7 por 2. En este caso será 3 elevado a 2, es lo mismo que decir 3 por 3. 3 por 3 es igual a 9. Y aquí 7 por 2 es igual a 14.
Así sería, ¿de acuerdo? Otro ejemplo sería, por ejemplo, 4x2 por y elevado a 3. Vale. Por un lado vamos a tener el 4 elevado a 3. Eso seguro. Por otro lado vamos a tener el exponente de la x multiplicado por este 3. Es decir, x2 por 3. Y por otro lado tendremos el de la y. ¿Qué pasa? Aquí no hay ningún exponente, pero en realidad sí que lo hay. Es un 1 invisible. Entonces aquí tendremos 1 invisible multiplicado por 3. Y ahora multiplicamos o hacemos las potencias. 4 por 4, 8. 8 por 4, 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. ¿Vale? 64 es esto. Y ahora, x elevado a 2 por 3, 6. Y elevado a 1 por 3, 3. Y esto sería todo lo que tenéis que aprenderos, ¿de acuerdo? Os voy a dejar una serie de ejercicios para que hagáis, si esto lo lleváis flojo o si creéis que pues os hace falta repasarlo para poder entenderlo mejor. Y los ejercicios que habría que hacer serían de la página 99, el ejercicio 2, que es muy fácil, de sumas y restas, 3, 7, 8 y 9. Os pongo tantos porque estos conceptos son un poco difíciles y vale la pena controlarlos desde el primer momento, ¿de acuerdo? Por cierto, me gustaría comentar que aunque yo las divisiones las he dado con la línea de fracción, por ejemplo, 10x entre 2x, por ejemplo esto, que sería 5x, con los pasos intermedios que ya habréis hecho vosotros, en el libro lo suele poner con los 2 puntos, es decir, así. Es exactamente lo mismo. Si os liáis, en vez de ponerlo con los 2 puntos, escribidlo directamente con la raya de fracción. Pero el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora os voy a poner las instrucciones. De hecho, las voy a dictar porque en esta pizarra tan pequeñita no caben. Así que venga, estad atentos y esto lo vais a tener que hacer, lo vais a tener que repasar y estudiar muy bien, ¿vale? Tenedlo siempre delante cuando hagáis todos estos ejercicios porque os va a resultar muy útil. Venga, empezamos con sumas y restas. Sumas y restas, 2 puntos. Solo podemos sumar y restar los monomios que tengan la misma parte literal, coma. Además, el resultado tendrá la misma parte literal. Punto y final. Multiplicación. Los coeficientes o los números se multiplican entre ellos, coma. Mientras que los exponentes de la parte literal se suman. Punto y final. División. Los coeficientes o números se dividen entre sí, coma, mientras que los exponentes de la parte literal se restan. Y por último, las potencias. Esto es sin tilde, ¿eh? Las potencias vamos a tener potencias 2 puntos. El coeficiente numérico se eleva a la potencia correspondiente, coma, mientras que
el exponente de la parte literal se multiplica con el exponente de la potencia externa. Y con esto damos por finalizada la clase de monomios, que ha sido una clase de repaso, y nada, espero que vaya bien la cuarentena. Un besico.